Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más nos encontramos todos juntos para estudiar las verdades y bondades que nos trae nuestro Padre a través de nuestras reflexiones. Oremos pues para que el Espíritu de su amado Hijo nos ilumine y nos llene de sabiduría y entendimiento. El mensaje de hoy se titula La eterna ley de Yahweh es inalterable. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5, versos 17 y 18 que dicen: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En primera instancia, la ley comprende toda la voluntad revelada de nuestro Padre Celestial. La expresión la ley y los profetas representa la división de las escrituras del Antiguo Testamento en dos partes. Esta clasificación se encuentra también en la antigua literatura judía. Sin embargo, la división más común entre los judíos era la triple división: la ley, los profetas y los salmos. O según el título de la Biblia hebrea, ley, profetas y escritos. El contexto indica que con toda probabilidad Yahshua se estaba refiriendo en primera petición a la ley moral y a los estatutos civiles contenidos en los libros de Moisés y confirmados por los profetas. En Mateo 5, del 21 al 47, el Mesías elige ciertos preceptos de los 10 mandamientos y de las leyes de Moisés, y presenta el contraste entre su interpretación y la de los escribas, expositores oficiales y maestros de la ley. El Mesías muestra claramente que no era él, sino ellos quienes destruían la ley, invalidándola con su tradición. Es probable que las ilustraciones tomadas de la ley representen solo una parte de lo que el Mesías dijo en esa oportunidad. Su discurso pudo haber sido mucho más amplio, cuando afirmó que había venido a cumplir la ley y los profetas. También pudo haber hecho notar que en él se cumplían los símbolos de la ley ritual que se referían a él, y que en él se cumplían todas las predicciones mesiánicas de todas las escrituras. Lucas 24:44 nos dice: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No había venido a abrogar ninguna parte de las escrituras que él mismo había dado y que testificaban de él. El punto básico de desacuerdo entre el Mesías y los escribas tenía que ver con las tradiciones mediante las cuales ellos interpretaban la santa ley de Yahweh. Desde la niñez, el Mesías había actuado sin tomar en cuenta esas leyes rabínicas que no tenían su base en el Antiguo Testamento. Lo que ahora ponía de lado era la falsa interpretación que los escribas habían dado a la ley, y no la ley en sí. En el Sermón del Monte, el autor de la ley dejó en claro el verdadero significado de sus preceptos y la manera en que sus principios habían de expresarse en el pensamiento y en la vida de los ciudadanos del reino que había venido a establecer. El mismo gran dador de la ley reafirmó los pronunciamientos del Sinaí, diciendo que estaban en vigencia para los que quisieran ser sus súbditos, y anunció que cualquiera que se atreviera a anularlos, ya fuera por precepto, por ejemplo, de ningún modo entraría en el reino de los cielos. La afirmación de que al cumplir la ley moral, el Mesías la abrogó, no armoniza con el contexto de la declaración del Maestro. Tal interpretación niega el sentido que evidentemente Yahshua quiso transmitir. Según esa interpretación contradictoria, el Mesías habría dicho que no había venido a destruir la ley, sino que al cumplirla, la abrogaba. Al cumplir la ley, el Mesías tan solo le dio un sentido más amplio, dando a los hombres un ejemplo de perfecta obediencia a la voluntad del Padre, a fin de que la misma ley se cumpliese en nosotros. La expresión del verso 18, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota,
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, vemos la inmutabilidad de su palabra, puesto que la ley es una expresión de la voluntad de Yahweh, y el plan de salvación es una expresión de la misericordia del Padre. Ninguno de ellos fracasará. La palabra del Dios nuestro es segura para siempre. Isaías 48. Y cuando las Escrituras dice ni una jota o ni una tilde se tiene que cambiar, verdaderamente se debe obedecer, porque es la palabra de Yahweh. Un cambio en la ley moral es tan imposible como una transformación del carácter de Yahweh, quien no puede cambiar. Los principios de la ley moral son tan permanentes como Yahweh. Entonces, se comprenderá cuán importante son los detalles diminutos de esas letras. Los judíos tenían por tradición que si todos los habitantes de la tierra intentaran abolir la más pequeña letra de la ley, no podrían tener éxito. Razonaban que hacerlo significaría una falta tan grande que el mundo sería destruido. Nuestro Padre Celestial no modificará ni cambiará su voluntad ya expresada. Su palabra cumplirá los benéficos propósitos divinos y será prosperada. No habrá modificación de los preceptos divinos para amoldarlos con la voluntad del hombre. Si la ley de Yahweh se hubiera podido cambiar, lo habría sido para retener a Yahshua en el cielo y evitar el inmenso sacrificio realizado para salvar a la humanidad perdida. Pero no, la ley de Yahweh es inmutable en su carácter y por lo tanto, Yahshua se entregó como sacrificio en favor de la humanidad caída, y Adán perdió el Edén y fue puesto a prueba con toda su posteridad. Si la ley de Yahweh hubiera sido cambiada en uno solo de sus preceptos después de la expulsión de Satanás, él hubiera conseguido en la tierra después de su caída aquello que no pudo obtener en el cielo antes de ella. Habría recibido todo lo que había pedido. Sabemos que no ocurrió. La ley permanece inmutable como el trono de Yahweh, y la salvación de cada alma queda decidida por la obediencia o la desobediencia. El Mesías llevó la cruz de la abnegación y el sacrificio por amor a nosotros, para que tengamos vida. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.